Tengo el honor de presentar a quienes esta mañana integran este honorable presidium. El maestro Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. La doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI. El doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La doctora Lucía Buenrostro Sánchez, vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV. Y el doctor Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Solicito a continuación haga uso de la palabra el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Saludo al maestro Edgar Amador Zamora, que el día de ayer fue ratificado por la Cámara de Diputados de manera unánime como secretario de Hacienda y Crédito Público. Doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Doctora Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Doctor Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas. Y a todos los distinguidos invitados que nos acompañan, muchas gracias. Es un honor participar en la presentación de los resultados de esta quinta encuesta nacional de inclusión financiera 2024. La misma se elabora cada 3 años. Y es promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto que ustedes van a ver el día de hoy de presentación de resultados, el espíritu, sin duda alguna, de esta iniciativa es de la doctora Lucía Buenrostro, de su equipo, de funcionarios, de encuestadores, de analistas, de expertos que han puesto su talento y profesionalismo al servicio de un objetivo común: conocer y entender mejor la realidad financiera de la población mexicana. Colaborar con el Instituto, con el INEGI, a lo largo de 12 años ha sido esencial para el éxito de este proyecto. Su experiencia y profesionalismo son una garantía de precisión y calidad de esta información. Gracias a este esfuerzo interinstitucional de más de una década, la ENIF se ha consolidado como la principal fuente de información a nivel nacional sobre el acceso y uso de productos financieros entre la población adulta de México, de mujeres y hombres de los diferentes estados de la República. Solicito un aplauso
para la doctora Graciela Márquez Colín, para Lucía Buenrostro, y en especial para nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que con su liderazgo es un impulsor importante para la equidad de género y para la inclusión financiera. ¿Por qué es tan importante este esfuerzo? En primer lugar, es necesario entender el concepto de inclusión financiera. Esta puede definirse como el acceso a uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección a las personas usuarias, pero sobre todo también que promueva la educación financiera. La inclusión no se limita únicamente a que las personas tengan un producto financiero, sino para que ésta sea efectiva, es necesario que cuenten con uso de canales financieros de acceso y un ecosistema de pagos adecuado, esquemas de confianza y protección reconocidos y actualizados para las personas usuarias, pero sobre todo un esfuerzo nacional que fortalezca los conocimientos y las capacidades financieras de todas y todos. Es importante recalcar que la inclusión no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como una herramienta esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país. Participar en el sistema financiero en un entorno regulado, supervisado, permite a las personas ahorrar, construir un patrimonio, emprender un negocio, atender eventualidades y prepararse para su futuro, lo que es elemental para un mayor bienestar e igualdad de oportunidades. Lograr una inclusión financiera plena en beneficio de todas y todos los mexicanos requiere de información detallada que permita evaluar los avances, analizar las barreras que limitan el acceso de las personas a los beneficios que provee el sistema financiero. La encuesta nacional de inclusión financiera es justamente el instrumento idóneo. En los 12 años que han transcurrido desde su primera edición, la misma ha sido actualizada para reflejar las transformaciones que ha experimentado el sistema en estos años, como ha sido, entre otros, la digitalización, la expansión de los programas sociales y la aparición de nuevas formas de llevar a cabo el negocio financiero, como por ejemplo las instituciones de tecnología financiera, los bancos digitales. Los resultados de las ediciones anteriores nos permiten contextualizar la evolución de la inclusión financiera en nuestro país. En el ENIF 2012, solo el 56% de los adultos en México tenían al menos un producto financiero. En el 2015 aumentó al 68%. Para el 2018, la tenencia de productos financieros había aumentado. Pero el uso de cuentas de ahorro y de crédito seguía siendo bajo en comparación
con otros países de la región. En el 2021, el impacto de la pandemia aceleró la adopción de herramientas digitales, pero también evidenció la necesidad de fortalecer la educación financiera y la confianza en los servicios digitales. En este quinto levantamiento, la encuesta permite conocer la tenencia de productos financieros y las razones por las cuales algunas personas no han accedido a ellos. También ofrece información sobre el uso de canales físicos como las sucursales, los cajeros y los corresponsales, así como los medios digitales a través de las aplicaciones de celular y de las páginas web. La encuesta, además de permitir contemplar las diferentes facetas de la inclusión, al contener información sobre los conocimientos financieros de la población, las estrategias que utilizan para administrar sus finanzas, su situación de vulnerabilidad y bienestar financiero. En conjunto, los resultados de esta encuesta nos han permitido constituir un panorama sobre la inclusión financiera de la población de México por más de una década. Esta riqueza de información, que se completa con la que recibimos de las entidades financieras supervisadas, nos ha permitido robustecer nuestro entendimiento del sistema financiero de forma global, lo que ha sido fundamental para que se puedan diseñar políticas públicas que atiendan las necesidades y condiciones de la población usuaria actual y potencial. Hoy nos queda claro, la inclusión financiera no solo es un indicador, es una puerta que abre oportunidades, un puente hacia el futuro y una herramienta que ayuda en la transformación social. Que estos datos no solo sean números en un informe, sino el punto de partida para seguir avanzando hacia un compromiso y una acción que promueva un sistema financiero que llegue a cada rincón del país y beneficie a todas y todos. Sigamos construyendo juntos un México donde la inclusión financiera sea una realidad para todas las generaciones. Muchas gracias. Escuchemos ahora a la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en una cita más en la presentación de un programa importantísimo para el desarrollo del país. A nombre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, saludo a quienes ya fueron presentados y me acompañan en el presidium. Buenos días, Edgar, Jesús, Lucía y Mauricio. También les doy la bienvenida a quienes nos acompañan en este auditorio de manera presencial y a las personas que siguen la transmisión por medios digitales. A los compañeros de la prensa, siempre atentos a la difusión de nuestros programas de información estadística y geográfica, les saludo con respeto. En la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, hemos contado con, como en ediciones pasadas, con el apoyo y acompañamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
Este proyecto conjunto ha probado ser de gran relevancia para las y los usuarios de la información financiera. En 1603, William Shakespeare publicó la tragedia Hamlet, quizás su obra más conocida. En su primer acto, Polonio aconseja a su hijo Laertes, y cito, «Nunca pidas prestado ni prestes, pues perderás amigos y dinero. Y pedir prestado hace mella en tu buena economía». Fin de la cita. Afortunadamente, hace mucho que se han descartado esas ideas y por el contrario, se ha dado un papel preponderante a las interacciones con el sistema financiero como factor impulsor de crecimiento y desarrollo económico. Nadie duda de la genialidad del afamado escritor inglés, pero hoy reconocemos que avanzar en la inclusión financiera beneficia a la sociedad en su conjunto, mediante sistemas cada vez más incluyentes que favorezcan en varios segmentos a la población, mediante sistemas cada vez más incluyentes que favorezcan a variados segmentos de la población en sus oportunidades de negocio, patrimonios y capacidades. La actualidad puede diferir notablemente del consejo de Polonio en la tragedia de Hamlet. Para que nadie se quede atrás, las políticas de inclusión deben abarcar múltiples campos, pues avanzar en uno hace necesario avanzar en los demás. Y al sumar esfuerzos para impulsar la inclusión financiera, se impulsa la inclusión en su totalidad. Y ese es uno de los enfoques que tomamos para diseñar la ENIF. La quinta edición de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, ENIF, se inserta en este esfuerzo de continuidad y da continuidad al trabajo de INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que hemos realizado, como ya se mencionó, desde 2012. Quiero señalar solo 3 aspectos de los muchos que podría mencionar, pero el doctor Rodríguez nos va a ampliar todos los datos. Quiero señalar entonces 3 aspectos que destacan cómo la ENIF 2024 atiende a la necesidad de contar con información de calidad, pertinente, veraz y oportuna para la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia en materia de inclusión financiera. En primer lugar, esta encuesta visibiliza la situación de los productos y servicios financieros desde el ángulo de la demanda, es decir, las necesidades de las personas usuarias que no necesariamente se captan en los registros administrativos de las entidades financieras. La ENIF 2024 ofrece indicadores sobre necesidades relacionadas con la presencia y uso de infraestructura financiera, como cajeros, terminales o sucursales, así como la presencia de condiciones regulatorias, tecnológicas y educativas, sumadas a las de cultura financiera, que condicionan el aprovechamiento pleno de esos productos y servicios. En segundo lugar, la ENIF nos brinda información desagregada a fin de incorporar perspectivas diversas que ayuden a identificar territorios y grupos sociales que necesitan tipos diferenciados de atención. Por ser el mes de marzo, es imperativo subrayar la perspectiva de género que nos ofrece la ENIF, que coloca el reflector sobre las brechas e interseccionalidades que inciden en el aprovechamiento del sistema financiero para las mujeres. Por ejemplo, en 2024, la proporción de hombres de 18 años y más que tienen al menos un producto financiero fue de 80.9%, frente al 72.8% de las mujeres. Esto quiere decir 8.1 puntos porcentuales de diferencia a nivel del agregado total. Sin embargo, si esta diferencia se incrementa
entre hombres y mujeres hablantes de lenguas indígenas, pues el 8.1% al que me refería aumenta a 15.2%, 15.2 unidades porcentuales. Son brechas que se replican, y no las voy a mencionar todas acá, pero se replican en cada producto estudiado, insisto, en cada producto estudiado, como cuentas de ahorro, créditos formales o las AFORES, cuya brecha está, la de las AFORES, cuya brecha promedio nacional, por cierto, alcanza 17.2 puntos porcentuales, la diferencia más amplia en toda la encuesta. En tercer lugar, esta encuesta forma parte de una arquitectura estadística interconectada, pensada para generar información confiable y lo más completa posible sobre la situación de múltiples usuarios e intermediarios del sistema financiero. Me refiero a 4 encuestas que genera el INEGI con una estrecha relación entre ellas. 1, la que hoy presentamos, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. 2, la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas. 3, la Encuesta Nacional sobre Finanzas de los Hogares. Y 4, la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera. Es decir, vean ustedes cómo hemos ido formando un ecosistema de encuestas que nos permiten dar respuesta y entender mejor las temáticas. A través de estos ejercicios estadísticos, conocemos las características de los servicios bancarios y financieros, así como el endeudamiento y capacidad de pago de los hogares. También nos revelan las principales metas y preocupaciones financieras de hogares y empresas. Y por ello, las personas interesadas en la inclusión financiera tienen a disposición no solo la riqueza estadística del ENIF, que la vamos a ver muy pronto, sino un conjunto más amplio y robusto de datos. Antes de concluir, quisiera hacer un reconocimiento a las 173 personas, 72% de ellas mujeres, por cierto, que participaron en el levantamiento del ENIF 2024. Con sus uniformes y perfectamente identificadas e identificados, este personal visitó nada menos que 15.263 viviendas para recolectar estos valiosos datos. También desde el INEGI agradecemos a las personas informantes, cuya confianza es el pilar de nuestro trabajo, y a los medios de comunicación que nos apoyan en la difusión de nuestros programas. La información confiable y precisa es un elemento crucial para lograr que una cuenta de débito o crédito, un seguro, una Afore, más que productos del mercado financiero, se conviertan en herramientas para consolidar derechos como la educación, la salud, la vivienda o productos y servicios básicos. No quiero tomar más tiempo para dar paso a la presentación de resultados por parte del doctor Mauricio Rodríguez Abreu. Muchas gracias. La doctora Leoria Clapper nos envió su mensaje a través de un video sobre la importancia de las encuestas. Adelante, por favor. Hi, it's an honor to speak with you today about the critical role of data in advancing financial inclusion. I firmly believe that you can't solve a problem unless you can measure it. And to measure it effectively, you need high quality data. That's exactly what you at the National Survey of Financial Inclusion are doing, listening to users of both formal and informal financial services and gathering the insights needed to drive meaningful change. Since 2011, the Global Findex has collected demand-side data on financial inclusion worldwide, allowing us to track trends over time and compare countries. But as a global survey, there's only so much country-specific data we can capture. That's why initiatives like the ENIF are so important. They provide a deeper, more nuanced view of financial inclusion within countries, helping policymakers identify key national and regional challenges. We've always been happy to see how closely our account ownership data aligns with ENIF findings.
Collecting robust financial inclusion data is so important because financial inclusion itself is so impactful. Research shows that access to a financial account, especially for women, is linked to reduced poverty, increased consumption, and greater resilience to economic shocks. But financial inclusion isn't just about account ownership. Using an account with digital payments, savings, and credit brings even greater benefits. It empowers families to take charge of their financial futures, plan for emergencies, and achieve goals like buying a home, expanding a business, or investing in their children's education. Research also shows that women who receive wages or government transfers into an account have more control over their finances and the privacy to manage their own money. That's why gender disaggregated data, like that collected through the ENIF, is so valuable. It helps us understand how different groups, women, low-income adults, young people in rural communities, access and use financial services. It highlights gaps and tracks progress over time, equipping policymakers and financial service providers with the insights needed to design better, more inclusive products and policies. We look forward to sharing the Findex 2024 results in late June. Early insights from the latest edition of the Global Findex Survey show significant growth in financial inclusion rates and gender equality, largely driven by mobile-enabled services. These positive developments are seen not only in sub-Saharan Africa, but also across Latin America and Asia. Given the growing importance of digital connectivity, this year's survey includes new questions on global mobile phone ownership, internet usage, digital ID, fraud and harassment, privacy concerns, digital skills, and the impact of weather events on economic resilience. As fintechs and digital payment platforms continue to expand across Latin America and Mexico, growth that accelerated in the wake of COVID-19, it's more important than ever to understand who is benefiting and ensure that no one is left behind. Congratulations again on the latest round of the National Survey of Financial Inclusion. Your work is essential to building a more inclusive and equitable financial system. Thank you. Para la presentación de los resultados de la ENIF 2024, solicito la intervención del Dr. Mauricio Rodríguez Abreu, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Muchas gracias. Saludo a todos los miembros del Presidium. Y me toca la difícil tarea de presentar resultados de esta encuesta tan rica en información, en datos, en 20 minutos aproximadamente. Espero invitarles, crear la curiosidad para analizar los resultados más a detalle. La que sigue, por favor. Ok. Pues ya se mencionó y quisiéramos resaltar la valiosa contribución de esta encuesta, la quinta edición, en el caso 2024, de la ENIF, que busca precisamente ofrecer información estadística a nivel nacional y por regiones sobre acceso, sobre educación financiera, sobre materia en general de inclusión financiera, que permita precisamente alimentar todas las políticas en la materia. De manera específica, la que sigue, por favor, busca entender el acceso y el uso de servicios financieros, pero también los comportamientos, actitudes de las personas del país con relación a este tipo de servicios y productos. Además, ya se mencionó, se han incorporado variables para medir el uso de medios digitales, tales como pagos, transferencias por internet, plataformas digitales, y poder medir también el nivel de conocimiento de la población sobre temas financieros, por mencionar algunos, la inflación, la compra de productos, las tasas de interés, entre otros. ¿Cómo se lleva a cabo la ENIF? La que sigue, por favor. Pues es una encuesta con una muestra de 15,263 viviendas. Se levantó entre el 24 de junio y el 16 de agosto de 2024. Vamos a entrevistar a las personas cara a cara para preguntarles sobre distintas dimensiones de productos, servicios financieros. Escogemos personas dentro de los hogares de 18 años y más que nos den la información. Algo importante que mencionar es que esta encuesta nos permite dar estimaciones a nivel nacional, también para localidades de menos de 15,000 habitantes, de 15,000 habitantes o más, y para 6 regiones del país, que en unos minutos les mostraré cuáles son.
Y ahora sí pasamos a los resultados, haciendo la aclaración de que esos resultados hacen referencia a la población de 18 a 70 años para poder hacerla comparable con las ediciones anteriores. Y primero, ya se ha mencionado, tenemos un incremento, 76.5% de la población total del país cuenta con al menos un producto o servicio financiero, entre los cuales tenemos una cuenta de ahorro, una tarjeta de ahorro, un crédito, un seguro o un Afore. Entonces, al menos alguno de estos productos, el 76.5% de la población, lo cual representa 66.3 millones de personas de 18 a 70 años, cuenta con un seguro, con un producto, perdón, y así mismo también podemos ver la persistente brecha que existe entre el acceso a los servicios financieros, a los productos entre hombres y mujeres, que en el 2024 fue de 8.1 puntos porcentuales entre mujeres y hombres. Cuando vemos las regiones del país, en la diapositiva que sigue, podemos ver estas 6 regiones que les comentaba y vemos una variabilidad geográfica en términos de acceso a los productos financieros por regiones del país. La más alta se alcanza en la región noreste, conformada por los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con 84.9%, casi 85% de las personas con al menos un producto, y la más baja la observamos en la región sur, los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con 67.7%. Esto es, en la región noreste es 25.4% mayor el acceso a servicios financieros, a productos financieros, que en la región sur, cuando se habla de estas brechas que existen en el país, y bueno, podemos ver los valores para otras regiones también. Ahora, también podemos hacer un zoom a estas regiones, en la diapositiva que sigue, por favor, para entender no solamente las diferencias entre las regiones, pero también dentro de las regiones, ver las brechas que hay entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios. Si bien la Ciudad de México no estaba ni en el lugar más alto ni en el más bajo, sí vemos que es la región del país donde tenemos una mayor brecha, con 11.3 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres en acceso a servicios financieros, y la región noroeste y la región sur, las brechas más bajas del 6.7% por género. Ahora, si exploramos de manera más específica los productos financieros, en la diapositiva que sigue, por favor, podemos ver ahora sí por cada uno de los componentes. Aquí aproximamos a las personas que cuentan con alguna cuenta, alguna tarjeta de ahorro formal, por sexo, y vemos la persistente brecha en todos los años del 2015, alcanzando ya para el 2024 un 63% de la población con acceso al ahorro formal, 68% entre los hombres, 58% entre las mujeres, con una brecha de 9.4 puntos porcentuales entre los sexos. Ahora, ¿qué tipo de cuentas de ahorro tiene la población? Pues vemos crecimiento en distintos tipos de cuentas, pueden ser nómina o pensión, cuenta de ahorro, cuenta para recibir apoyos de gobierno. Crece de manera muy importante las cuentas contratadas por internet o por aplicaciones no bancarias. Este crecimiento del 2.7% observado en 2021 al 10.3% observado en 2024 equivale a 6.7 millones de cuentas contratadas por estos medios. Entonces, aquí podemos ver la importancia que ha cobrado ese tipo de esas opciones para la población, pero también podemos tener depósitos a plazo fijo, fondos de inversiones o algún otro instrumento de ahorro que tenga la población. Ahora, ¿cómo ahorra la gente? ¿Cómo ahorra la población? Pues la gran mayoría dice que o ahorra de manera informal o no tiene ningún tipo de ahorro, lo cual es algo que vemos de manera constante. Si bien disminuyen, también vemos incrementos en que aquellas personas que diseñaran tener una combinación de dos tipos de ahorros, llegando al 21.6%. Es decir, gente que puede guardar dinero en su casa, pero también en una cuenta, en un instrumento financiero, y que pueden estar combinando las dos, y solamente el 8.2% señala que ahorra solamente de manera formal en el 2024. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al crédito, pues vemos también las brechas, si bien son un poco menores, son persistentes en todos los años, bueno, excepto en el 2015, que prácticamente no estaba. En el 2024, la brecha entre hombres y mujeres fue de 2.7 puntos porcentuales, alcanzando 39% casi de los hombres con acceso a algún crédito y 36.1% en las mujeres. Ahora, ¿qué tipo de crédito tiene esta población? Pues los que son mayormente reportados, y eso se ha mantenido la tendencia, que con crecimientos importantes en algunos rubros, son las tarjetas de crédito departamentales, tarjetas de créditos bancarias con un crecimiento importante, pero también
créditos asociados a los pagos de nómina, que alcanzaron 7%, y vemos cambios muy pequeños en los otros tipos de crédito que reporta la población, y también al final un crecimiento pequeño, pero ya se empieza a observar, de crédito contratado por internet o por aplicaciones en dispositivos móviles. Cuando vemos a los seguros en la siguiente diapositiva, pues vemos también una persistente brecha, y además esta brecha que se incrementó en el 2021 entre hombres y mujeres. Vemos que se mantuvo para el 2024, siendo los hombres casi 54% más propensos a declarar tener un seguro que las mujeres, con una brecha de 9.9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Y lo más importante aquí, además de entender de que si esos son los que tienen seguros, cuando se revisa a aquellos que no tienen seguros, un porcentaje muy importante, de hecho la principal respuesta que se dio en el 2024 fue que no lo necesitan. 34% de la población señala no necesitar ningún tipo de seguro, lo cual, bueno, claramente dará información valiosa para quienes diseñan estrategias o productos para la población. Ahora, ¿qué tipo de seguros son los más frecuentes? Pues principalmente son seguros de vida, seguro de auto, seguro de gastos médicos. En todos estos rubros vemos crecimiento en tanto la población reporta, aunque siguen siendo porcentajes muy bajos, pero también vemos algunas modificaciones en seguro personal contra accidentes, aunque sigue siendo un seguro reportado en menor medida por la población. Y si nos vamos a las cuentas de ahorro para el retiro o las AFORES, vemos también una persistente brecha que ya se mencionó anteriormente. Y además vemos que todavía alcanza en términos de la población general solamente el 42.2% de quienes están contemplados en esa encuesta, señalando que tienen alguna cuenta de ahorro para el retiro o que cuentan con Afore por diversos medios. Ahora, de manera muy importante y asociada a esto, podemos ver en la siguiente diapositiva quiénes de aquellas personas que tienen una cuenta de ahorro para el retiro señalan haber realizado aportaciones voluntarias, y si bien vemos un incremento en aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que hacen aportaciones voluntarias a su cuenta para el retiro, aún vemos que se mantienen niveles por debajo del 9% en todos los casos. Ahora bien, podemos, con esta encuesta, con el tamaño de la muestra, podemos analizar poblaciones específicas para entender cuáles son la interacción de variables que resultan en diversos accesos a los servicios y productos financieros, y podemos ver que si bien habíamos observado valores ya bastante elevados en acceso en general a los productos financieros, del 76.5%, cuando vemos poblaciones, por ejemplo, afrodescendientes, se ubica aproximadamente en los niveles nacionales, pero cuando empezamos a observar poblaciones con discapacidad disminuye un poco, poblaciones que se adscribe como indígena, 68% casi, en localidades de menos de 15,000 habitantes, 65.5%, personas hablantes de lengua indígena, 58.2%. Además, también está muy asociado, pues vemos en las barras al final de la gráfica, en la participación económica de la población, aquellas que señalan no estar en la actividad económica, solamente 63% reporta algún tipo de servicio o producto financiero. Y además estas variables, en la siguiente diapositiva, también podemos hacer un zoom y analizar qué ocurre por género, la intersección por género. Y aquí vemos, ya se había mencionado también, que las mujeres hablantes de lengua indígena son aquellas que reportan el menor porcentaje de acceso a algún producto financiero, solamente el 51% señala alguno de todos estos, lo cual contrastamos con mujeres no hablantes de lengua indígena, que alcanzan el 74.2%, aún por debajo de la media nacional, siendo los hombres no hablantes de lengua indígena los que reportan el mayor acceso, con casi 82%, ¿no? Y así podemos ver estas brechas a lo largo de todas estas características de la población. Las más amplias son hablantes de lengua indígena o personas que se adscriben como indígenas ellas mismas. Y bueno, en términos de uso de canales financieros, en este caso, cuando vemos a la población que señala haber usado algún tipo de canal financiero y preguntamos, bueno, ¿cuál de estos mecanismos utilizaste durante el último año? Vemos que sigue siendo el mayor canal financiero reportado el uso del cajero. 79.2% de la población señala haber usado el último año algún cajero para algún retiro, consulta o alguna otra operación. Pero también visitas a las sucursales se mantienen elevadas, pero el uso de establecimientos comerciales para hacer alguna transacción destaca con un 56.5%. Y ahora,
¿Cómo está pagando la gente? ¿Qué medio de pago está utilizando la población en el país? Pues vemos una disminución en general en el uso de efectivo, tanto para compras de menos de 500 pesos como para compras mayores de 500 pesos, con incrementos asociados en el uso físico de tarjeta de crédito o débito, pero también incrementos importantes en transferencias electrónicas o aplicaciones en los teléfonos celulares. Ahora, viendo con más detalle los pagos con tarjeta, cómo han ocurrido, pues vemos que en general hay incrementos en todos los rubros. Se usan más que en el 2021 en pago para compras en mercados, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de servicio, también para pagar los servicios públicos, privados, pero también el uso de todas esas aplicaciones para pagar transporte como taxis, otros tipos de transacciones. Y bueno, y por primera vez se incluyeron el uso de tarjetas para transacciones en estas tiendas de línea, estos grandes almacenes en línea, con 33.2% reportado. Ahí no obtenemos la información en años anteriores para poder ver un crecimiento. Ahora también pago con transferencia, pues en los mismos rubros vemos también incrementos importantes, pero particularmente en el pago de servicios públicos, como la luz, el internet, el agua, con transferencias electrónicas, pero también más de la mitad de la población, 57.4%, señala que usa transferencias para pagar compras en plataformas de compras por internet, ¿no? Y ahora, el manejo del celular también ha sido muy importante. Vemos incrementos en todas las regiones en el uso del celular para consultas de movimientos de sus cuentas, de sus estados bancarios o de créditos. Vemos también una variedad muy importante, y aquí la región que tiene mayor uso de celulares para ese tipo de consultas es la Ciudad de México, con el 79.4%, y de nueva cuenta la región con el menor porcentaje es la región sur, con 61.8%. Y si nos enfocamos ahora en estas formas de pago, en la siguiente diapositiva que se tienen, vemos incrementos en el uso de plataformas o de servicios de cobro digital, el conocido como el CODI, en todas las regiones. Aún se mantiene por debajo del 20%, siendo la Ciudad de México la que tiene el mayor porcentaje, con 17.5% de uso de este tipo de plataformas o servicios de pago. Y de manera similar, si vemos el uso de recursos como dinero móvil o el DIMO por región, también vemos aquí un poquito más presencia de este tipo de servicios en Ciudad de México, 22.5%, y una diferencia a lo largo de las regiones del país, llegando a 14.1% en la región sur. Y bueno, y una última cifra que compartimos también es que ahora se preguntó por el uso o inversión en criptomonedas por regiones del país. En general, solamente el 2.1% de la población del país señala haber comprado o invertido en criptomonedas, 1% de mujeres, 3.4% de hombres, y la región donde más se dio este tipo de operaciones fue en la región noroeste, y la región donde menos se dio fue la región centro, sur y oriente del país. Y bueno, con eso termino este primer recorrido por los principales resultados de la ENIF, invitándoles, como siempre, a consultar la información, y bueno, quedo atento para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias. Para hablar sobre los principales hallazgos respecto a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, invito a la doctora Lucía Buenrostro Sánchez, vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Saludo al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, al presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente, a la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, y a todo su equipo, así como a las personas representantes de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Estas es las entidades financieras del sector hacendario y Banco de México, hoy representado por la subgobernadora Galia Borja. Muchas gracias por acompañarnos. También a todos y todas las invitadas presentes. Como ya hemos escuchado, la inclusión financiera es una llave para poder acceder a oportunidades y recursos que impulsan el desarrollo individual y de las familias. En este sentido, no solo estamos hablando del acceso al sistema financiero como un fin, sino un medio para el desarrollo económico y social de las personas.
y en ese sentido tiene un impacto mayor entre personas que históricamente han enfrentado obstáculos y rezagos que les han impedido acceder a mejores condiciones de bienestar. La ENIF es una herramienta que permite identificar a las mujeres y a las personas en situación de vulnerabilidad para identificar los avances y también los retos que enfrentamos para garantizar el acceso efectivo y en buenas condiciones al sistema financiero de todas las personas, lo cual es una prioridad de las autoridades que conformamos el Consejo Nacional de Inclusión Financiera. De 2018 a 2021, la inclusión financiera de las mujeres y las personas en localidades rurales se había estancado. Es conocido que el impacto económico de la pandemia fue mayor entre las mujeres, ya que generalmente dedican una mayor parte de su tiempo a labores de cuidado y en localidades rurales que cuentan con menos recursos para enfrentar el choque económico. Afortunadamente, en los últimos 3 años, observamos una mejora en los indicadores entre estos grupos poblacionales, aunque las brechas persisten. El 66% de las personas en localidades rurales contaban con un producto financiero en 2024. Esto es superior en 10 puntos porcentuales al observado en 2021. No obstante, la brecha entre localidades urbanas y rurales se mantuvo en niveles similares a los observados en el levantamiento previo. Observamos que contar con un empleo remunerado parece ser un factor determinante para acceder a productos financieros. La brecha en tenencia de cuentas de depósito casi desaparece entre los hombres y las mujeres con un empleo remunerado, pero se eleva a más de 20 puntos porcentuales cuando no se cuenta con uno, y en caso del crédito, las mujeres con empleo remunerado incluso ya superan a los hombres, porque somos mejores pagadoras. Esto apunta a la importancia de continuar promoviendo estrategias entre los sectores público y privado para incorporar a las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres, al mismo tiempo que se fortalece el sistema de cuidado en los hogares. Por otra parte, por primera vez en la ENIF permite identificar a las personas que se autodeterminan como indígenas para estudiar su inclusión financiera. Los datos revelan que las personas indígenas, en promedio, presentan una menor tenencia de productos financieros que el resto de la población. Para la mayoría de los productos, las diferencias entre los grupos son de alrededor de 10 puntos porcentuales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Plan Nacional de Desarrollo tendrá como uno de sus ejes transversales los derechos de las comunidades indígenas, lo que refleja su compromiso por atender las desigualdades históricas que han presentado. Este compromiso también debe de incluir la participación en el sistema financiero en igualdad de condiciones. Esto es todavía más importante cuando observamos que entre este grupo de personas, las mujeres indígenas presentan un rezago mayor con brechas de más de 10 puntos porcentuales en comparación con los hombres para cuentas de captación y seguros y de más de 20 puntos en cuentas de ahorro para el retiro. Esto refleja la importancia de considerar la interseccional de género en la política pública y la relevancia que tiene atender la deuda histórica que tenemos con el desarrollo integral de las mujeres indígenas. La ENIF también captura información sobre inclusión financiera de las personas adultas mayores y por primera vez de las personas con alguna discapacidad, lo que reafirma nuestro compromiso de garantizar que las personas puedan interactuar con el sistema financiero en igualdad de condiciones y con autonomía. Los datos de la encuesta nos permiten identificar algunas de las barreras que enfrenta este grupo en materia de inclusión financiera. Es importante recordar que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad o adultas mayores por motivo de la condición de salud física o mental es un acto discriminatorio. Y que la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad establece que queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida. Aquí destacamos que los programas sociales se han convertido en una oportunidad
de acceder a los productos financieros entre las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. De acuerdo con cifras del ENIF 2024, el 80% de las personas adultas mayores tuvieron una cuenta de captación, lo que las ubica por arriba del promedio nacional. Esta cifra es del 71% para las personas con alguna discapacidad. Esto se debe principalmente a las cuentas para recibir apoyos de gobierno. 6 de cada 10 personas adultas mayores y 4 de cada 10 personas con discapacidad tienen una de estas cuentas. No obstante, estas personas presentan una participación reducida en otros productos financieros. A pesar de contar con cuentas, estos grupos parecen presentar dificultades para realizar operaciones por cuenta propia. Alrededor del 30% de las personas con discapacidad y adultas mayores reportan no realizar operaciones financieras porque las efectúa otra persona por ellos. Esta situación podría estar afectando su autonomía y poniéndolos en situación de vulnerabilidad ante fraudes y violencia económica. Aunque la digitalización ha tenido un papel importante para facilitar el acceso de los servicios financieros, debemos cuidar que no se convierta en un obstáculo para la inclusión de grupos poblacionales. Menos del 20% de las personas adultas mayores y menos del 30% de las personas con discapacidad usan los canales digitales para hacer consultas o movimientos de sus cuentas. Esto refleja la necesidad de establecer canales accesibles bajo un diseño universal que permitan que la mayor cantidad de personas puedan utilizarlos con plena autonomía. Es por esto que autoridades y entidades financieras debemos continuar trabajando en conjunto, porque solo así lograremos construir un sistema financiero más accesible, innovador, competitivo y eficiente en beneficio de toda la población. Asumimos el compromiso de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y los derechos de las personas indígenas. Su participación en el sistema financiero es fundamental para su desarrollo social y económico. Muchas gracias. Ahora nos dirigirá unas palabras el maestro Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho afecto al doctor Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI, de manera remota a Leora Kepler, economista del Banco Mundial, al doctor Mauricio Rodríguez del INEGI y, por supuesto, la doctora Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV. Si me permite, presidenta del INEGI, que utilizar a Sor Juana para complementar a Shakespeare y recordar ese soneto tan lindo donde Sor Juana convocaba la preeminencia de su vocación intelectual por sobre otras cosas, creo que nos va a servir para introducir el tema. Decía Sor Juana: yo no estimo ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas a mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas, ¿no? Entonces creo que se trata de esto, entendimiento y riquezas. De eso se trata la encuesta nacional, cómo podemos entender el manejo del patrimonio, cómo es importante conocer esta información, conocer estos indicadores. A los asistentes a esta convocatoria, organizaciones gremiales, el Banco de México, otras dependencias del sector financiero, del gobierno federal, ayúdenos a difundirla, ayúdenos a comprenderla, ayúdenos a diseminarla. Tiene una información riquísima que iremos procesando en los siguientes meses, ¿no? Y creo que estas líneas que nos menciona Sor Juana, ¿no? El entendimiento y la riqueza, es una buena guía.
Quiero aprovechar la oportunidad y la relevancia del tema que nos ha reunido para enfatizar que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estamos convencidos de que la inclusión financiera es una herramienta esencial para la búsqueda del bienestar social. Tener la posibilidad de participar en el sistema financiero tiene el potencial de cambiar la vida de las personas, pues les permite acceder a los recursos necesarios para dar soporte a sus proyectos y les ofrece oportunidades que de otra forma serían inaccesibles para una gran parte de la población. En este contexto, en los últimos 3 años, periodo que comprende la encuesta, hemos podido observar importantes mejoras en los diversos indicadores de inclusión que no se habían observado desde el 2015. Los resultados de la encuesta muestran un panorama alentador, lo cual es una señal inequívoca de que los cambios en la política pública han comenzado a dar resultados. A manera de resumen de lo que hoy nos han presentado, me gustaría destacar algunos de los resultados que muestran el avance que se ha alcanzado en materia de inclusión financiera. En primer lugar, cerca de 8 de cada 10 personas en el país ya cuenta con al menos un producto financiero formal, lo que ha sido resultado principalmente de 2 factores. Por un lado, la expansión de los programas sociales ha abierto las puertas del sistema financiero a una parte importante de la población. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 96% de las personas beneficiarias de programas sociales tienen al menos una cuenta de depósito. Y más importante, para la mitad de la población beneficiaria, la cuenta que tiene para recibir los apoyos de gobierno ha sido su primer producto financiero. Otro aspecto relevante es la expansión del uso de Internet y los dispositivos digitales, que se aceleró después de la pandemia y ha impulsado también una mayor inclusión, particularmente entre la población más joven. Las personas de 18 a 29 años han sido las más propensas a contratar sus productos financieros por medios digitales y alrededor del 90% de esta población utiliza una aplicación de celular para administrar sus cuentas, lo cual no sería posible sin los avances en el marco regulatorio que ha permitido que las personas no requieran asistir a una sucursal para acceder a los servicios y productos financieros. A pesar de estos avances, la digitalización no ha desplazado el uso de los canales tradicionales, como son las sucursales y los cajeros. De hecho, el porcentaje de personas que los utilizan se ha incrementado y gran parte de ellas hace uso tanto de estos canales físicos como de las aplicaciones y páginas web. Esto ha brindado a la población una mayor gama de opciones, permitiendo que sean las personas quienes elijan cómo prefieren interactuar con el sistema financiero según sus necesidades y preferencias. Además, la digitalización no se ha limitado únicamente en la administración de cuentas. Actualmente, 1 de cada 3 personas hace pagos en establecimientos con una tarjeta y 1 de cada 5 realiza pagos con transferencias en establecimientos y plataformas en línea. Sin duda, estos avances han sido muy importantes y demuestran que más personas están accediendo al sistema financiero, lo que es esencial para lograr un mayor bienestar económico y social. Sin embargo, la información de la ENIF 2024 también nos muestra que aún existen áreas de oportunidad en las que debemos continuar trabajando. Por ello, las autoridades del sistema financiero y entidades debemos trabajar en conjunto para cumplir un objetivo común: ampliar el bienestar de las y los mexicanos. La Política Nacional de Inclusión Financiera, que se formulará este año, será la herramienta que desde el gobierno nos permitirá establecer un plan de trabajo claro y efectivo para esta materia. Para lograrlo, es necesario identificar las brechas y atender los obstáculos que impiden que diferentes segmentos de la población puedan acceder a las oportunidades que ofrece el sistema financiero. Esto no solo implica garantizar la disponibilidad de productos y servicios, sino también fomentar la confianza en el sistema, promover la educación financiera y asegurar que cada persona puede ejercer plenamente sus derechos al interactuar con el sistema financiero. Los resultados de la ENIF 2024 muestran mejoras en los indicadores de inclusión, tanto para las mujeres como para algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como la población adulta mayor y las personas en localidades rurales. No obstante,
aún existen brechas que debemos subsanar. De acuerdo con los resultados de la encuesta, las personas indígenas, en particular las mujeres indígenas, presentan los menores niveles de inclusión, lo que muestra la importancia de considerar la interseccionalidad entre diferentes desigualdades. Por ello, la Política Nacional de Inclusión Financiera se formulará considerando la transversalidad de género como eje, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades que ofrece el sistema financiero, sin perder de vista otros segmentos de la población que fueron históricamente marginados. En 2024, las brechas en tenencia de productos entre hombres y mujeres persisten y resulta preocupante que la mitad de las mujeres aún considere que no posee los medios para tomar una oportunidad económica si se le ofreciera. Un paso importante para permitir que las personas puedan participar en el sistema financiero es asegurar que los canales de atención sean adecuados para todos y todas. Alrededor del 30% de las personas adultas mayores y un porcentaje similar de las personas con alguna discapacidad requieren que otra persona realice sus operaciones financieras por ellas. Para respetar la plena autonomía de estas poblaciones, debemos trabajar para que los canales, tanto físicos como digitales, consideren lineamientos de diseño universal, asegurando que estos sean accesibles a todas y a todos. Otra tarea pendiente que nos muestra los resultados de la NIF es el importante trabajo que se requiere en conjunto para fortalecer la confianza de la población en las entidades del sistema financiero. Cerca de la mitad de la población considera que las entidades financieras no resolverían sus quejas y reclamaciones y casi el 40% considera que su dinero no estaría seguro con ellas. Resolver esta situación requiere que las entidades financieras y las autoridades reflexionemos sobre los orígenes de esta desconfianza. Por su parte, las entidades financieras pueden continuar fortaleciendo la atención que ofrecen y las medidas de seguridad para proteger a la población de fraudes y potenciales pérdidas. De nuestra parte, continuaremos trabajando en una estrategia nacional de educación financiera que se ajuste a los cambios que estamos experimentando, para que la educación financiera se complemente con la educación digital, cuidando de aquellas poblaciones menos familiarizadas con las nuevas tecnologías y los productos financieros. Quisiera concluir haciendo un llamado para reforzar el trabajo conjunto de las autoridades financieras, las organizaciones gremiales y todas las organizaciones comprometidas con la inclusión financiera para asegurar que todas y todos los mexicanos puedan ser partícipes de los beneficios del sistema financiero para que éste se vuelva un motor de desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Sin duda hemos dado pasos importantes, pero debemos consolidarlos. No basta con ampliar el acceso. Debemos garantizar que los productos sean útiles, accesibles y acordes con las necesidades de la población. La inclusión financiera debe ser una vía para mejorar el bienestar y reducir las desigualdades, especialmente para quienes han enfrentado más barreras. La Política Nacional de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera tomarán los resultados que nos ha entregado la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera para lograr, como dijeron quienes me han precedido en el uso de la palabra, que nadie se quede atrás. Muchas gracias, que tengan un buen día. Señor secretario, agradecemos sus palabras y presencia. Entendemos que por cuestiones de agenda debe retirarse. Muchas gracias. A todas y todos los demás, por favor, permanezcan en sus lugares. Permanezcan en sus lugares porque vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello solicito la presencia del maestro Wilhelm Hagel Garza, que conducirá este espacio.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con el permiso del Presidium, daré lectura a 5 preguntas que nos hicieron llegar los medios de comunicación durante la presentación de esta encuesta nacional de inclusión financiera 2024. Inicio con Alejandra Sigala, de Milenio. Dice, de las razones por las cuales las personas no tienen créditos, ¿a qué atribuyen que haya aumentado la población que no le gusta endeudarse? Perfecto. La segunda es de Antonio Hernández, del Universal. ¿Por qué sigue siendo tan marcada la brecha entre hombres y mujeres en inclusión? Y de Lucelena Marcos, de Expansión, ¿a qué se debe el aumento de cuentas de ahorro y cuánto de este crecimiento se debe a las cuentas con rendimiento y cuánto a una verdadera inclusión financiera? Si gustamos, iniciamos con ese segmento y dejo las otras para una segunda ronda. Sí, muchas gracias por las preguntas, espero poder responderlas de la mejor manera. Efectivamente, hay un porcentaje muy importante de la población que reporta que no tienen crédito porque no desea contar con él. Estábamos precisamente viendo, no podemos desagregar más allá la opción de respuesta a la información. Precisamente estamos viendo que creció mucho ese porcentaje, además de el porcentaje de la población que también dice que no le gusta endeudarse, prefiere estar libre de deudas, ¿no? Entonces, ya la razón de por qué la gente no quiere el crédito, bueno, pues seguramente más adelante tendremos que incorporar más preguntas en una siguiente edición para poder ver si esto es un desconocimiento de los instrumentos financieros o una falta de acceso tal vez a productos que se adecúen a sus necesidades, pero hasta el momento la encuesta solamente nos permite precisamente identificar que dicen que no quieren tener un crédito la población. La continuación de la brecha, pues bueno, tiene mucho que ver también en el tipo de instrumentos. Muchos instrumentos están asociados a cuentas de nómina, que están claramente asociados al trabajo remunerado formal. Entonces sabemos que hay una brecha en la participación en la actividad económica remunerada entre hombres y mujeres, lo cual además se suma al tipo de actividades que se desarrollan también tanto hombres como mujeres en el mercado. Entonces se suman estas condiciones y bueno, y también podemos aumentar el caso de los seguros, qué tipo de trabajos, empleos tienen las personas que les brindan un seguro, que les brindan ese tipo de acceso a la Afore. Entonces se van acumulando estas, brechas en todas estas dimensiones, lo cual reflejan esta persistente brecha entre hombres y mujeres que tenemos. Y la última, no entendí muy bien la pregunta, pero bueno, si el tipo de cuenta que tiene la población, pues efectivamente vemos que es principalmente de nómina. Entonces el ahorro en cuentas de nómina pues está, no tiene rendimientos generalmente, entonces tendríamos que ese es el principal tipo de ahorro que tiene la población. Sí, yo simplemente ahondar en la última respuesta a la pregunta de cuentas con rendimiento y cuentas de nómina. La encuesta no nos da más información, es un tema que podemos indagar en un próximo levantamiento, pero también lo que dice la evidencia de la literatura es que una vez teniendo una cuenta de nómina es factible, hay una probabilidad más alta que se inicie con otro tipo de instrumento financiero. Entonces es un primer paso y por eso a mí me parece que sí lo debemos incluir como parte de las mediciones de inclusión financiera. Esa es, digamos, en el diseño de la encuesta partimos de esa evidencia. Lucía, no sé si tú quisieras ahondar en algo. Porque nosotros, recuerden, como INEGI no podemos analizar los datos, sino solo presentarlos. En particular, no lo voy a contestar puntualmente pregunta por pregunta, los datos están aquí, es una encuesta muy rica que por
ya estaremos analizándola tanto autoridades como sector académico y todos los demás, una riqueza de datos para poder sacarle el mayor provecho posible. En particular, hay respuestas a las preguntas de la encuesta que no nos permite ahondar, por ejemplo, ¿por qué no toman un crédito? Porque no lo necesito o porque no me quiero endeudar. Ese tipo de respuestas a las autoridades lo que nos da es principio a que tal vez se necesite una mayor educación financiera, pero eso solo es nuestra intuición. Entonces, es un trabajo que estaremos ahondando en los próximos 3 años y esperemos que la próxima encuesta salga todavía mejor que esta. Muchas gracias. Paso a una segunda ronda de 2 preguntas. La primera es de Oscar Reyes, de Plataforma Digital. Dice, ¿qué tanto ha evolucionado el acceso al financiamiento para emprendedores? Y la segunda es de Cintia Macías, de Plataforma México es Noticia, y dice, ¿cuáles son los grupos vulnerables que de inmediato debe atender en este tema financiero? Bueno, la primera, en esta ocasión no se incluye este tipo de variable de financiamiento. Hay otros procesos de producción en INEGI que seguramente tienen ese tipo de variables. En este caso no se incluyó, digamos, para emprendedores, para empresarios. Pero en la segunda sí quisiera destacar, aquí presentamos algunos resultados de poblaciones que veíamos que conforme poníamos características iban disminuyendo su acceso a algún producto financiero. Vimos que las personas hablantes de lengua indígena es uno de esos grupos. También residentes en localidades de menos de 15,000 habitantes, que hay una intersección importante ahí. Personas que se describen como indígenas, pero también ya lo mencionaba, tenemos información ahora sobre personas con discapacidad. Entonces, la combinación de todas estas características sí resulta en un menor acceso a servicios financieros o productos financieros, lo cual pues da precisamente información a quienes elaboran las políticas, que ahorita le voy a dar la palabra a la gente de la comisión para que pueda comentar al respecto. Sí, y yo nada más decir que en julio tenemos la presentación de los censos económicos 2024, de resultados definitivos, y ahí podremos observar para el caso de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, el tema del crédito. Por tratarse de un censo, pues tenemos un barrido completo de las unidades económicas y podremos hacer los cruces y responder esta pregunta de la evolución del acceso para emprendedores, y cruzamos la edad de la empresa y aquellas unidades económicas que manifiestan tener un crédito vigente. Gracias. Y bueno, sí, lo mismo. Por dónde deben empezar las autoridades no se los va a decir el INEGI, ellas seguramente estarán haciendo los análisis, ya lo decía el maestro Amador, el secretario de Hacienda, que pues van a estar estudiando todos los resultados junto con todas las entidades responsables de temas financieros y de inclusión para diseñar las políticas regulatorias, pero también aquí juega de manera muy importante el sector privado y seguramente el sector bancario estará interesado en conocer los resultados para tomar sus decisiones respecto a tener más clientes. Gracias. Sí, muchas gracias. Complementando a las respuestas que ya dio el INEGI, les digo que sintonicen este canal. Estaremos presentando en unas pocas semanas la encuesta nacional de acceso al financiamiento, la ENAFIN. En esa se incluye los datos para el acceso al financiamiento de las empresas. Entonces, eso también nos va a dar qué tanto ha avanzado o no el acceso al financiamiento en el sector empresarial y que contamos desde empresas pequeñas. Y en cuanto a qué vamos a hacer las autoridades para seguir trabajando en esta batalla de lograr más inclusión financiera, ya lo dijo el secretario.
Estamos en el trabajo del diseño de la Política Nacional de Inclusión Financiera. La encuesta que hoy se presentó junto con la ENAFIN serán parte del diagnóstico de los datos que estaremos usando para el diagnóstico de cuáles van a ser las políticas públicas que se van a incluir en la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. Obviamente esto va a estar alineado al PND. ¿Y cuáles van a ser las políticas? Porque creo que no va a haber sorpresas. Ya sabemos los dos ejes transversales que nos, bueno, todos, pero uno de los ejes transversales que nos dictará el PND es la inclusión, el de mujeres, la transversalidad de género y de las personas, las poblaciones indígenas. Muchas gracias por sus amables respuestas y de esta manera concluimos esta ronda de preguntas y respuestas. Agradecemos la hospitalidad de NAFIN y a todas las personas por su presencia. Les invitamos a tomar un café en la parte exterior del auditorio, saliendo a mano derecha. Muy buen día, muchas gracias. Gobierno de México.